Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera. Buenos días a todos. Yo también me alegro de volverles a ver y ver que están todos bien. Desde el Partido Aragonés, sumarnos a esas condolencias por todos aquellos que, a consecuencia de esta terrible enfermedad, hayan perdido a sus seres queridos y no hayan podido despedirlos como se merecen, y en especial al trabajador de la empresa de limpieza fallecido recientemente. Agradecer asimismo a todos los grupos parlamentarios que durante estos días se han preocupado por el estado de salud del vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, don Arturo Aliaga. Les adelanto que se encuentra bien y en breves lo tendremos con todos nosotros. Y en la mente de todos, como no puede ser de otra manera, están los trabajadores que se encuentran en la primera línea de batalla, todos los sanitarios que están dejándose la piel en esta crisis. Siempre supe que contábamos con los mejores profesionales y es evidente que nos lo han demostrado. Asimismo, al conjunto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por su encomiable labor en estos días, al personal de todas las administraciones, desde sus trabajadores, sus alcaldes y, por supuesto, sus concejales, a las empresas, pymes y autónomos que han sido muy necesarios, a los agricultores y ganaderos, trabajadores de supermercados, celadores y, en definitiva, a todos aquellos que en estos días han arriesgado sus vidas para salvar las nuestras. Ya lo hemos comentado en numerosas ocasiones, somos conscientes de que estamos ante la crisis más dura y cruel que esperemos nos toque vivir y que la misma marcará un antes y un después en todas nuestras vidas, tanto a nivel sanitario como personal, político y en todos los ámbitos de nuestra vida. Ahora más que nunca debemos de remar todos en la misma dirección. Si algo tiene claro el Partido Aragonés es que tenemos que luchar todos juntos, tanto con la colaboración pública, que es verdaderamente importante, como con la privada. Lo cierto es que esta crisis no entiende de colores políticos y la prueba es que ha afectado a todo el mundo. Pero hoy en día lo que sin duda nos preocupa es la salud, dado que estamos ante, como ya he dicho, la mayor crisis sanitaria que conocemos. Ha resultado y resulta complicadísimo abordar todo el problema sanitario que se nos ha planteado. La realidad es que estar preparados para acometer semejante situación es muy complicado, somos conscientes, a pesar de poseer, como ya he dicho al inicio de la intervención, los mejores y contar con los mejores profesionales y uno de los mejores sistemas de salud. Somos conocedores del problema suscitado con los profesionales al comienzo de esta crisis sanitaria. La situación del estado de alarma hizo, como bien sabemos, que la competencia en materia de sanidad la asumiera el Gobierno central. No voy a entrar en si ha sido la mejor o la peor decisión, porque es la que es y en este momento nos toca resolver. Por ello, debemos entender que la situación ha sido tan excepcional que no había precedentes. En este contexto, la toma de decisiones ha sido tremendamente compleja. Tal vez una de las situaciones más complicadas a solventar haya sido la labor urgente de dotar del material adecuado a nuestros profesionales, pero sí me gustaría poner en valor el trabajo realizado desde el Gobierno de Aragón. A pesar de todo, podemos y debemos extraer acciones humanas y profesionales positivas. Y por ello no me cansaré de reconocer, como lo hago en cada una de mis intervenciones con respecto a este tema, la gran labor que se están llevando a cabo desde las comarcas, coordinadas en todo momento con Sanidad, nuestros servicios sociales, ayuntamientos de todos los municipios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y Protección Civil. La coordinación llevada por estas administraciones ha conseguido que nuestros pueblos estén desinfectados, que la entrega de material de protección, tanto para la población como para los sanitarios, haya sido efectiva, que se haya cuidado a nuestros mayores, que se hayan producido los aislamientos y seguimientos de los positivos, entre otras labores que han hecho todo este personal. Señora consejera, nos ha detallado muchas de las cuestiones que se nos han planteado, dado que ha respondido usted a 2 de los 8 grupos que constituimos estas Cortes de Aragón y, por ende, muchas de las dudas nos han quedado resueltas. No obstante, paso a hacerle algunas consideraciones sobre problemas que nos preocupan y que estamos seguros que el Gobierno trabaja para darles respuesta. Está claro, señora Ventura, que el tema estrella en todo este tiempo ha sido la falta de EPIs. Agradecemos los datos aportados en su comparecencia, así como las preguntas que usted respondió el lunes en la Comisión de Sanidad. Ahora bien, al Grupo Parlamentario Aragonés le preocupa y mucho cómo se va a desarrollar el tema en cuanto al EPIs, ahora que ayer el presidente del Gobierno de España ha anunciado la desescalada. Debemos tener
previsión suficiente para todo el personal que está en primera línea, así como las farmacias tendrán que poseer material suficiente para todos los ciudadanos. Otro tema trascendental ha sido el tema de los test. Entendemos, como no puede ser de otra manera, que las instrucciones derivan del Gobierno central. Ahora bien, queremos saber si se tiene algún mapa de ruta específico en cuanto a la detección de la enfermedad. Y, por último, en el ámbito laboral, sí nos gustaría al Partido Aragonés poner en valor el hecho de permitir que se realicen los test en las empresas. Concluyendo, señora Peirad. Sí, termino, presidente. Resulta un alivio para nuestros empresarios que puedan contar con cuáles de sus trabajadores son positivos y cuáles no. Señora Ventura, como ya le he dicho, son tiempos muy complicados para todos y entendemos que desde su departamento se están tomando y se tomarán las medidas necesarias para afrontar esta crisis de la mejor manera posible. Para ello, señora Ventura, cuente, como no puede ser de otra manera, con el apoyo del Partido Aragonés. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Peirad.